buenas tardes, ingeniero Montaño. Somos el grupo número 2 y el tema de la exposición se trata sobre el reordenamiento molecular. El grupo está conformado por Verónica Gabriela, es quien le habla, Valencia Montaño Gabriel, Mendoza Tenorio Vidal y García Moreno Ronaldo. Como introducción tenemos que un reordenamiento molecular es toda reacción que provoca alteraciones en los enlaces atómicos. Una reacción de reordenamiento, también conocida como reacción de transposición, contiene una amplia clase de reacciones orgánicas en donde el esqueleto de carbono de una molécula sufre un reordenamiento para producir un isómero estructural de una molécula original. Como objetivos general tenemos definir en qué consiste el reordenamiento molecular. Como objetivos específicos, detallar cada una de las reacciones que tiene el reordenamiento molecular y mencionar cada uno de los mecanismos que tienen las reacciones de reordenamiento molecular o también conocidas como reacciones de transposición. ¿Qué es el reordenamiento molecular? En otras palabras, el reordenamiento molecular es la reorganización en los enlaces de un compuesto orgánico. Las reacciones de reordenamiento molecular. Estas reacciones consisten en sí en el reordenamiento de los átomos de una molécula que origina otra en una estructura distinta. Bueno, le vamos a hablar un poquito sobre lo que es el reordenamiento de Big Bang. El reordenamiento de Big Bang no es más que una estructura que depende de un grupo de oximas que se le induce ácido para obtener una estructura de tipo amida. Les voy a explicar un pequeño mecanismo para la obtención de este grupo estructural amida mediante el mecanismo de Big Bang. Ya. Tenemos la estructura que estaba aquí, que era la estructura de las oximas, ¿no? R1, R2 con su doble enlace, nitrógeno y OH. Porque las enzimas se caracterizan por tener la unión entre el carbono, el nitrógeno, un enlace doble entre ellos, acompañada del OH. Esta sería nuestra oxima, ¿no? Este se coloca para reaccionar. Este OH se protona, se va a protonar transformándose en agua. Volvemos a colocar nuestra misma estructura, pero con un cambio diferente. Al momento que este OH se protona y se transforma en agua, el oxígeno se carga de forma positiva. Se carga de forma positiva y es aquí, al momento que se carga de forma positiva, es aquí en donde se da, bueno, esto continúa, ¿no? Es aquí donde se da el reordenamiento. ¿En qué consiste el reordenamiento? El de Big Bang, que al momento que se da, en este caso, al momento que se va a protonar el OH, se convierte el oxígeno, se carga positivamente. Aquí en este proceso que se carga positivamente se va a dar la pérdida del agua, ¿no? Vamos a perder una molécula de agua. De manera que en esta parte se carga de la manera de esta parte se va a cargar y es aquí en donde va a ocurrir la transportación. ¿Cómo va a ocurrir la transportación? De esta manera. Este R2 se va a transportar, ¿no? Va a quedar de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en este caso, este R2 que está aquí se va a poner en el lado trans donde estaba el OH en el caso de la primera estructura. El OH está aquí y este está aquí. Lo que va a hacer esto, cambiarse acá. Y va a quedar de la siguiente manera. En esta estructura de aquí va a entrar agua. Va a entrar agua para estabilizar la carga. Una vez
que se ingresa el agua, estabiliza la carga, va a formar una reacción. Se va a formar una reacción de doble enlace. Va a formar una reacción de doble enlace. En donde se va a cargar de manera positiva el oxígeno. En esta parte de aquí ocurren varios parámetros que en esta parte el nitrógeno le va a quitar un hidrógeno para estabilizar la carga. Al momento que el nitrógeno le quita el hidrógeno, se va a realizar cuatro enlaces en la siguiente estructura, cargándose positivamente. Ya este también se va a cargar positivamente en la siguiente estructura y va a quedar de la siguiente manera. R1 ya cargado positivamente, como les había mencionado, y no deja atrás al momento que se cambió, ¿no? Ya. Una vez que se carga positivamente un par de electrones son desplazados con un doble enlace entre el carbono y el hidrógeno. O sea, aquí se va a cargar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Una vez realizado esto, pasa a estar de la siguiente manera. Más entendible, pongámoslo así. El nitrógeno, esto, que obviamente no deja aparte. Cuando entra un par de electrones, se forma un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Se forma un doble enlace y se torna a forma positiva el oxígeno, se carga positivamente. Y es así como se obtiene a lo que queríamos llegar, que en este caso sería una amida, ¿no? R1, su doble enlace entre el carbono y el oxígeno, el nitrógeno, y este sería nuestra estructura de la amida. Esto en cuestión del mecanismo de Big Bang. Ahora les hablaré sobre el otro mecanismo, que se tratará del mecanismo de Hofmann. El mecanismo de Hofmann es uno de los reordenamientos muy importantes dentro de esta serie de reacciones, ya que trata de transformar una molécula de amida mediante un halógeno un halógeno en medio alcalino, para conseguir una estructura de una amina primaria con un carbono menos. En sí el reordenamiento de Hofmann no es más que un proceso degradativo. Y eso lo voy a mostrar en un pequeño ejemplo, utilizando un etano. El etano, vamos a utilizar una etanoamida, vamos a llevarlo a una metilamina, CH3, C,
el doble enlace y el grupo amina, ¿no? Este sería nuestro etanoamina. Etanamida. Esto se lo va a hacer reaccionar con el bromo. Esto lo estoy hablando sobre el reordenamiento de Hofmann. Ya, lo vamos a reaccionar con bromo molecular en estado básico, el OH y algo de agua. Con eso vamos a hacer reaccionar esta etanamida para llevarlo a una o sea, a una amina primaria, que sería el metil. Vamos a llevar el metil. Este sería nuestro carbono 1 y nuestro carbono 2. Reaccionamos y obtenemos esto de aquí, se quita, por eso dice con un carbono menos. Nuestra estructura quedaría CH3. Este sería nuestro metilaminas, por eso se dice que es un proceso degradativo. Sería nuestra metil amina, porque en otras palabras este reordenamiento consiste en de una amida pasar a una amina primaria mediante un medio alcalino, mediante halógenos en un medio alcalino. Muchas gracias.